Hola a todos y a todas. Mi nombre es Vicente Pérez, soy profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, y director del Centro de la UNED México. Les doy a todos y a todas la bienvenida a esta primera sesión en la que se inaugura el segundo ciclo de conferencias sobre incertidumbres y perspectivas de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Como saben, hace 2 meses celebramos la primera edición de este ciclo, que contó con 9 conferencias en las que participaron los principales responsables de instituciones como la Fundación UNED, la Red Peruana de Universidades, la Fundación Universidad Empresa, el SUNEDU del Perú, la UNIR México, el Ministerio de Universidades del Gobierno de España o la Subsecretaría de Educación Media Superior del Gobierno de México. En la anterior edición, el ciclo fue coorganizado por la Universidad Nacional de Piura y la propia UNED México. Y la excelente acogida que tuvo y el interés que despertó nos ha motivado no solo a desarrollar una segunda edición con nuevos conferencistas, sino también a incorporar en la organización, añadiendo a las antes mencionadas, instituciones como la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, de España, la Fundación Universidad de Empresa, también de España, la UNIR México, y la Universidad Cristóbal Colón de México, además de contar con la participación de la Consejería de Educación del Gobierno de España. Me gustaría aprovechar para destacar la importancia de la organización de proyectos como este, en el que colaboran de manera activa y desinteresada diferentes instituciones de distintos países. Creo personalmente que es un ejemplo de cómo la cooperación de entidades con el mismo objetivo es la base no solo del futuro de la educación, sino también de su presente más inmediato. Quisiera aprovechar este momento para agradecer enormemente a todas las instituciones que han participado en la organización de estas jornadas por su disposición y por su trabajo. Estamos seguros de que las 11 conferencias que componen este segundo ciclo les resultarán de enorme interés, pero también que les será de utilidad para entender y, en cierta medida, predecir los cambios que no solo se están adoptando ya en la educación, sino los que están por venir. Bien, pues sin más dilación, procedo a presentar a la persona que inaugura esta segunda edición, la doctora doña Montserrat Krimer, la señora ministra de Educación del Gobierno de Ecuador. La doctora Krimer es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene la maestría en Docencia por la Alabama University, maestría en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana. Cuenta además con una larga trayectoria profesional en el campo de la educación y de la docencia, ya que fue directora de educación del Grupo Faro, directora de excelencia académica de la Universidad de las Américas, en Ecuador, coordinadora y docente del área de educación de la Universidad San Francisco de Quito, y es autora de textos sobre desarrollo de pensamiento crítico en el aula y otros artículos sobre educación. Respecto a su experiencia en gestión de proyectos y en políticas públicas, fue subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo y de Fundamentos Educativos y asesora del Ministerio de Educación para el proyecto de creación de la UNAE, Universidad Nacional de Educación. Actualmente ocupa el cargo de ministra de Educación del Gobierno de Ecuador desde junio de 2019. La conferencia que nos impartirá a continuación lleva por título Ecuador, reimaginar la educación a partir de una emergencia. Señora ministra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros poder contar con su presencia en la inauguración de esta segunda edición del ciclo. Le paso la palabra. Muchísimas gracias, Vicente, por esta invitación y es un honor para nosotros abrir este segundo ciclo de conferencias, porque así compartimos, pero también aprendemos de todas las experiencias que estamos viviendo a nivel local, nacional, regional y global, que es muy importante. Bueno, sabemos que una de las áreas que definitivamente ha sido más impactada por la crisis que estamos viviendo es el ámbito de educación. Tenemos, al menos en Ecuador y creo que a nivel global, 8 meses de confinamiento, lo que ha implicado, por supuesto, muchas transformaciones. Ha sido muy importante y quiero empezar diciendo que en el Ecuador somos como sistema, tenemos 4.462.000 estudiantes, 16.000 instituciones educativas y 214.800 aproximadamente docentes en todos los sostenimientos. Uno de los grandes desafíos para todos ha sido garantizar el derecho a la educación, el acceso y cobertura. Hasta el momento
antes de la pandemia teníamos un 95% en primaria y un 72.4% en bachillerato. Sin embargo, sabemos que después de la pandemia, el realmente lograr permanencia escolar y volver a estos indicadores es un gran desafío, y esa es una de las estrategias que estamos definiendo. Por otro lado, por supuesto, el hecho de que como país nosotros iniciamos la pandemia con un promedio de conectividad de la familia ecuatoriana de un 30% en todo el país, promedio, porque el área rural tiene mucho menos y el área urbana tiene más. Sin embargo, en estos momentos ya podemos decir que estamos cerca del 45%, hemos subido 15 puntos en estos 8 meses. Pero el gran desafío nuevamente era hacer entender a toda la sociedad, a todo el país, que no es lo más importante el conectarse a un dispositivo, sino a las personas más cercanas, porque desplegamos todo un modelo de aprendemos juntos en casa, con la conectividad entendida en el amplio sentido de la palabra, teleeducación, radio y demás, que no había incluso en el país, pero que se lo hizo de manera acelerada gracias a la suma de esfuerzos de fundaciones, de la academia, de la cooperación internacional en coordinación con el Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación. Por otro lado, también un gran objetivo de Aprendemos Juntos en Casa y de decirle sí a la educación fue el apoyo emocional y psicosocial. Lo seguimos brindando. Cada hogar del país puede decir que cuenta con un tutor, con un docente que entra en contacto de manera frecuente y dice que no solamente temas de aprendizajes, sino también violencia o problemas emocionales o necesidades especiales. Y de esta manera sentimos que juntos vamos adelante. Y eso ha sido esa parte humana, poner a la persona, al ser humano en el centro, porque esto es una crisis, sobre todo una crisis humanitaria, más allá de lo sanitario. Y sabemos que está teniendo fuertes consecuencias psicosociales y emocionales. No todos vivimos en los entornos deseados para un confinamiento y tan largo. También la continuidad educativa y permanencia escolar, gran reto, la corresponsabilidad local y la gestión compartida, una necesidad urgente de tener una visión compartida con todos los ámbitos, actores y sectores del país, para entender que esto es una corresponsabilidad. Activación de redes de apoyo escolar en territorio, generación de procesos de sensibilización en torno al derecho a la educación, siempre con el gran enfoque de inclusión y responsabilidad. Ecuador es un país pequeño, sin embargo somos muy heterogéneos y quizás uno de los más biodiversos del planeta. En ese sentido, para nosotros, la inclusión y la equidad es, por supuesto, uno de los grandes objetivos, como lo es también la calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos entonces programas permanentemente activados para recuperar las voces de todos los actores y sectores, como el trabajo en familia. Otros grandes desafíos que han sido comunes y que han tenido grandes complejidades. No son solamente logros, estamos en el camino, todavía no hemos llegado a la meta y creo que no hay aquí un fin del viaje. Esto es un viaje que estamos transitando con desafíos permanentes y fuertes complejidades que tenemos que ir resolviendo juntos. En ese sentido, el diálogo ha sido fundamental, la flexibilización de la normativa desde el Sistema Nacional de Educación y aprender mucho de las experiencias cada día, experiencias locales, de territorio, de cada sector, actor de nuestro país, también regionales y también, por supuesto, internacionales. Formamos de inmediato comités asesores de expertos nacionales y también de la cooperación internacional, para que un poco estar seguros de que los pasos que estamos dando sean lo más acertados y resultados a muy corto plazo, pero también importante a largo plazo, para aprovechar esta oportunidad para seguir institucionalizando la calidad. En ese sentido, el modelo educativo pedagógico fue transformado a un currículo priorizado, énfasis en habilidades para la vida, mucha formación ética, competencias y ciudadanía digital, que no teníamos en nuestro currículo el tema de la competencia de ciudadanía digital de una manera explícita y con fuerza, proyectos de vida interdisciplinarios y experiencias de evaluación de portafolio. Los docentes estudiantes, esa unión entre docentes, estudiantes y familia, que ahora conforman una sola comunidad educativa. Y así nos brindamos entre las tres partes en un flujo de comunicación permanente, apoyo psicosocial, prevención de violencia, protección integral, y tratamos de fomentar los aprendizajes y la permanencia escolar. En nuestro país eliminamos la palabra deserción escolar porque la deserción
implica un incumplimiento del deber y el que deserta es un desertor, como lo dice la palabra. Y eso no es real en estos momentos porque sería una medida muy excluyente decir que nuestros estudiantes que tienen poco acceso a la conectividad, que no tienen la posibilidad de contar en muchos de los casos con la tutoría permanente, apoyo y seguimiento, ni de los docentes ni de sus familias, sean también denominados desertores. Por lo tanto, llamamos abandono escolar y de la misma manera preferimos no utilizar retención escolar, sino permanencia escolar. Es para ir induciendo a un cambio de concepto de la escuela misma. La escuela pasa a ser un ámbito de interacción profunda, flexible, abierta con la comunidad y con el entorno en la que está interactuando, y es un centro de desarrollo y de encuentro de la comunidad. No es un centro de retención y deserción. Estamos cambiando poco a poco el concepto y la percepción de la escuela y por ende de la educación. La oferta extraordinaria es otro gran desafío. Como Ministerio de Educación tenemos el programa de atención a todos aquellos que por alguna razón dejaron el sistema de 15 años para arriba y ofrecemos el programa Todos ABC, que más bien durante la pandemia y en estos tiempos ha crecido. Hay una conciencia social, hay una conciencia de la necesidad de la educación como posible movilidad social, económica y laboral. Las aulas hospitalarias que cubrimos, personas privadas de libertad y también un programa de nivelación y aceleración pedagógica en el que pueden finalizar los estudios y obtener el título de bachiller en cortos plazos. Continuamos a pesar de la crisis, fue un desafío continuar con procesos que institucionalizan la calidad. En eso está también el proceso de selección de maestros para el Magisterio Nacional. Tenemos los programas Quiero ser maestro, en este caso se cumplió con la inclusión al sistema de Quiero ser maestro 6, que otorga nombramientos definitivos a nuestros docentes. Fueron 11.900 nombramientos definitivos que se otorgaron, lo que les da la posibilidad de ser beneficiarios de las políticas públicas en escalafón y en desarrollo profesional. Además, por primera vez en el país se realizó el inicio terminaremos los primeros meses del 21, Quiero ser maestro de educación intercultural bilingüe. En las 14 lenguas se evaluaron a los docentes para que puedan ser realmente maestros de la educación intercultural bilingüe. Por primera vez, la lengua es un condicionante número 1 para calidad de educación intercultural. Por otro lado, tenemos movilidad humana y migración interna. Ecuador, al igual que Colombia y Ecuador, son los países más inclusivos en cuanto a la migración de población venezolana, por ejemplo, que sabemos que es una movilidad humana en situación realmente de crisis, y como Ecuador, como país, nosotros, por supuesto, buscamos incluir en nuestro sistema educativo y no queremos que haya ningún niño que esté en el contexto de movilidad que no sea beneficiario del Sistema Nacional de Educación y de todos sus beneficios. Dentro del sistema de educación, nosotros damos alimentación, desayuno escolar a diario, textos, uniformes, y cuando están en clases también incluso transporte escolar en muchas de las zonas del país. Por lo tanto, este es un rubro que ha sido muy importante, y también debo decir que más allá de que estamos midiendo el tema del abandono escolar, que es una gran alerta que tenemos, sin embargo, lo que sí hemos visto y tenemos ya definiciones más claras es la movilidad del estudiantado. Eso significa de los sectores particulares que son la educación fiscomisional, la municipal y la particular privada, al sector fiscal, público fiscal, tenemos una movilidad y un traslado de aproximadamente 200.000 niños. Y por otro lado, la movilidad de la zona rural a la zona urbana y de la zona urbana a la zona rural. Las personas y las familias están condicionadas al empleo. Si consiguen una oportunidad para mejorar su calidad de vida, se trasladan, sea a la zona rural o a la zona urbana. Tenemos también, por todas estas razones, la necesidad urgente de flexibilización del sistema educativo, y por eso generamos 3 modalidades permanentes, además del modelo Aprendemos Juntos en Casa. Es decir, que vienen a quedarse
las diferentes plataformas como teleeducación, radio, fichas pedagógicas y demás, pero modalidades como la educación presencial, que al momento en la segunda fase será con alternancia, como sabemos, semipresencial, pero también educación abierta, que es una combinación de educación en línea, educación virtual y educación en casa, conocida como homeschooling. Cada una de estas modalidades tiene costos diferentes para educación particular. La educación en línea cuesta el 65% de lo que cuesta la educación presencial y la educación en casa el 30%. Por lo tanto, toda familia del país puede elegir según su proyecto de vida y según sus recursos cómo educar a sus hijos con total flexibilidad. Para nosotros es importantísimo el apoyo psicosocial, el enfoque de promover en la comunidad educativa el aprendizaje o desarrollo de estrategias para la reconstrucción de proyectos de vida y resiliencia. Estamos fortaleciendo las políticas de convivencia, de armonía y convivencia en paz para proteger de la violencia y dar una protección integral. Lo hacemos a través de programas también de brigadas permanentes de los consejeros estudiantiles con contacto permanente con las familias, como también la de contención emocional y niños con necesidades especiales, asesorando a las familias, además de todos los recursos que están puestos en plataforma. En cuanto a la dinamización curricular, lo que hicimos al flexibilizar el currículo, el modelo educativo Aprendemos Juntos en Casa, que es la primera fase del plan de continuidad educativa, que ya vamos a ver. La segunda es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, y la tercera es Volvemos a la Escuela. En este momento seguimos en Aprendemos Juntos en Casa, y la segunda fase estamos retornando con pilotajes con mucha cautela y rigurosidad. En Aprendemos Juntos en Casa y para todo el resto del plan, y queremos que el currículo continúe así, flexible y adaptado en adelante, incluso cuando venga la nueva normalidad, un currículo priorizado en objetivos de aprendizaje por subniveles educativos, con énfasis en habilidades para la vida que por ende están muy conectados a la formación en valores, porque ya estamos hablando de comunicación empática, de trabajo colaborativo, de mucha mayor solidaridad, de solución de problemas, de toma de decisiones correctas, idóneas, después de procesos de análisis y evaluación, desarrollo de pensamiento crítico, manejo en el mundo virtual y digital, también con sus respectivos códigos éticos, además de las habilidades y de la ciudadanía digital. Los proyectos son interdisciplinarios, trabajamos con grandes temáticas atadas a estos objetivos de aprendizaje, y las estrategias son vivenciales, prácticas, a través de proyectos interdisciplinarios. Desarrollo de aprendizaje en la escuela y en la casa, y evaluación de portafolio. Nuestros estudiantes, como muchos de ellos, no tienen la posibilidad de enviar sus deberes a diario a través de la conectividad, a través de un dispositivo, hacemos que lo guarden en un portafolio y periódicamente entregan a sus docentes, además del contacto que van teniendo por WhatsApp, por cualquier medio, van guardando en el portafolio, y los docentes van diagnosticando y evaluando sobre todo el progreso y el esfuerzo de nuestros estudiantes para identificar en qué nivel de desempeño y comprensión están y poderlos ayudar a seguir adelante. En bachillerato el gran énfasis está en habilidades para la vida igual, en proyectos STEM, porque estamos haciéndolos con evidencias científicas, pero muy interdisciplinarios, relacionados a las tecnologías, a las matemáticas y con un sistema de ingenierías. La ciudadanía digital, igualmente como el pensamiento computacional, para prepararse estudios también de educación superior. Proyecto de grado centrado en investigación, y un examen de grado combinado con examen de grado. Pero al momento están los exámenes de grado, son proyectos interdisciplinarios de solución de casos, análisis de casos y de problemas relacionados a su contexto y por supuesto a lo que estamos viviendo. Construcciones de proyectos de vida. Esa es otra de las ejes centrales de la formación de bachillerato, que nuestros estudiantes empiecen a pensar más bien vocacionalmente en proyectos de vida, más que simplemente una carrera, un título, sino qué itinerarios deben seguir, cómo prepararse para el proyecto de vida que ellos desean conformar de una manera integral. Los ámbitos de aprendizaje de estas grandes temáticas que están atadas a los objetivos de aprendizaje son problemas del mundo contemporáneo, protocolos sanitarios, por supuesto, autocuidado, higiene, la vida y la diversidad, el calentamiento global, salud, cultura y entretenimiento, tecnología, ciencia y arte, Ecuador megadiverso y pluricultural,
y cultura de paz y ciudadanía mundial. Estas son las grandes temáticas alrededor de las cuales se van relacionando las destrezas, como también los objetivos de aprendizaje y los proyectos interdisciplinarios. Semana a semana, a través de fichas pedagógicas que dan instrucciones claras de lecturas, de actividades, que las pueden realizar con autonomía y responsabilidad en el tiempo de una semana, por ejemplo, con una visión interdisciplinaria, las familias, los docentes y los estudiantes. En la innovación curricular, en el marco de la emergencia, lo que buscamos explica los fenómenos propios de la emergencia como el autocuidado y la higiene, contextualiza y se adapta a necesidades de cada localidad y de estudiantes, es flexible, permite manejar un marco de máximos y mínimos de aprendizaje, sobre todo para este año lectivo 2021. Consideremos que en Ecuador tenemos dos cronogramas, el de la Sierra y Amazonía, que es como de septiembre a julio, y tenemos el de la costa y Galápagos, que en este año fue de junio a marzo, pero que normalmente es de finales de abril a mediados de febrero. Énfasis en conceptos esenciales, formación de valores, nuestro programa de desarrollo curricular en valores, que está totalmente transversalizado y explícito durante todo el currículo, se llama DECIDE, porque es justamente desarrollo de programa curricular de formación ética. Desarrollo de habilidades para la vida y destrezas propias del currículo. Fortalece estrategias vivenciales y prácticas para la comprensión y aplicación de aprendizajes. Articulación con metodologías interdisciplinares como lo son los proyectos y fortalecimiento de una evaluación formativa con enfoque adecuado para dinamización curricular y por el momento, como decía, estamos trabajando con el portafolio. El portafolio tiene otro fin para nosotros y es que la entrega de portafolio nos permite visibilizar realmente cuántos niños continúan en el sistema, puesto que tenemos muchos niños en lugares remotos y que tenemos un contacto, en muchos de los casos, no preciso con ellos o tan asiduo y frecuente como quisiéramos. Por lo tanto, el portafolio es una evidencia de que el niño sigue en el sistema. Tenemos el problema paralelo, por supuesto, de saber cómo van los aprendizajes, pero el primer gran desafío es saber que están en el sistema y que ningún niño abandone los estudios. El perfil de docente que estamos formando y que debo decir que el magisterio ecuatoriano ha puesto lo mejor de sí en su gran mayoría, es precisamente un nuevo perfil adaptado con mucha resiliencia a estos nuevos escenarios y a todos los cambios que vienen, porque debemos decir que en adelante tenemos que formar muchos mecanismos psicológicos, habilidades, etcétera, comportamientos, actitudes que tendrán que ir relacionados incluso a la evaluación del magisterio en la adaptación al cambio, porque en adelante creo que los cambios serán parte de lo normal y lo cotidiano. Este perfil contempla el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y empática, escuchar mucho lo que está en las necesidades reales de nuestros estudiantes y sus familias y su entorno, la capacidad de adaptabilidad al cambio, liderazgo y autorregulación, porque estamos manejándonos con mucha autonomía y por lo tanto tenemos que tener mucha autorregulación y responsabilidad. Manejo del tiempo, estrés y energía en ambientes de aprendizaje. No estamos hablando de aulas, hablamos de ambientes de aprendizaje, porque son momentos que la familia, el hogar es un ambiente de aprendizaje, los parques, los jardines, los lugares abiertos son ambientes de aprendizaje. Y por supuesto, en un momento dado, el aula lo volverá a ser, pero esperamos que sea un ambiente de aprendizaje con mucha más dinamización y flexibilización con su entorno. Liderazgo, desarrollo de estrategias dinámicas aplicadas en diversos ambientes de aprendizaje, capacidad de adaptar contenidos de forma interactiva e innovadora, creatividad para resolver problemas y trabajar con recursos limitados y manejo de tecnologías, por supuesto. ¿Cómo está la plataforma? Rápidamente presento nuestra plataforma. En síntesis, la plataforma educativa del Ministerio de Educación contempla actividades pedagógicas, los textos escolares digitalizados, todos los lineamientos y protocolos para autocuidado e higiene, para el plan de continuidad educativa en sus diferentes fases, cómo prepararse para un posible retorno en sus pilotajes, más de 2.600 recursos educativos digitales, 30 plataformas nacionales e internacionales que se van en progresión geométrica a otros recursos. Están los cursos de formación docente y tenemos cerca de 2 millones de usuarios activos y más de 26 millones de vistas. En este momento estamos desarrollando un LMS, es decir, para que haya interacción, seguimiento y evaluación de los estudiantes, y esperamos tener las listas a inicios del próximo año 2021.
Tenemos plataformas virtuales también para tercer año de bachillerato, que es nuestro último año de bachillerato. Nosotros tenemos 10 años de primaria y 3 de bachillerato. En la política pública ecuatoriana se extendió los años de educación básica o primaria, que equivaldría a otros países, a 10, porque es obligatoria su asistencia tanto para las familias como para el Estado, y así podemos asegurar mayor continuidad y permanencia escolar. Y son 3 años de bachillerato. Tenemos la plataforma, por supuesto, para formación docente y con mucha suma de esfuerzos hemos logrado abrir cerca de 600.000 cupos para formación docente. Canal digital con programas educativos 24 horas y trabajos y recursos sincrónicos, asincrónicos, como también offline. Esta es una visibilización de nuestra plataforma. Podemos ver el cronograma de sierra, el cronograma de costa y también un trabajo intersectorial, porque estamos conectados a la Secretaría de Derechos, como también al Consejo Nacional de Discapacidades, y pueden acceder a todo tipo de recursos para las familias con niños con necesidades especiales o consejos para los docentes como para las propias familias. Y están, por supuesto, la conectividad en el amplio sentido a través de la radio, de la teleeducación, y que vemos que así hemos logrado un 93% de alcance y de cobertura, y el resto entregamos fichas pedagógicas impresas, y nuestros docentes, como decía, han tenido un trabajo maravilloso a caballo, en bicicleta, en canoa, a pie, con tal de hacer llegar estas fichas pedagógicas a nuestros estudiantes en los lugares más remotos, donde no llega a veces ni la electricidad. Tratamos de que estos recursos educativos sean también formación en valores, despierten la curiosidad, sean apelativos, tengan sentido de pensamiento crítico, suban la autoestima, vayan también a preparar para la vida y generen identificación, reconocimiento y participación. En cuanto a la formación profesional, porque como decíamos, estamos acentuando fuertemente tanto la preparación profesional de nuestros docentes en apoyo psicosocial en emergencias para recibir y para dar, porque nuestros docentes tienen que recibir mucho apoyo emocional para poder ofrecerlo a las familias y a los estudiantes. Protocolo de autocuidado, higiene, metodologías activas de enseñanza, aprendizaje, innovación tecnológica, creación de contenidos digitales y atención a necesidades especiales. Esos son los módulos que reciben nuestros docentes a través de las plataformas. Generamos las 3 modalidades, como lo mencioné antes, con sus respectivas características, costos y regulaciones, que vienen a quedarse para siempre. Y desarrollamos un proyecto llamado Conectando al Futuro, que es para el cierre de brechas de aprendizaje y cierre de brechas digitales. Aquí estamos contando con el apoyo del sector público, trabajando intersectorialmente entre ministerios, pero también con los gobiernos autónomos, con la cooperación internacional, cooperación de la ciudadanía, sector privado, universidades. El propósito de todo este modelo es la alfabetización digital, acceso democrático a la sociedad del conocimiento, el ejercicio de la ciudadanía digital y facilitar el acceso a la educación, cerrar las brechas digitales, fortalecer la experiencia enseñanza-aprendizaje. Lo estamos siguiendo siempre basado en proyectos de vida, circunscrito al modelo educativo ya explicado, siempre con una visión de aprendizaje colectivo y con constante cambio de visión, con un propósito colectivo, soluciones de conectividad con la tutoría docente, soporte, seguimiento y apoyo psicosocial. Aquí podemos visibilizar cómo funciona en la práctica con centros de apoyo, con el seguimiento y uso de dispositivos de mantenimiento. Ellos apoyan a los docentes, a los estudiantes y tienen asesores educativos que están pendientes. Por otro lado, tenemos el plan de continuidad educativa que estamos hasta ahora, aprendemos juntos en casa, nos avecinamos a través de pilotajes, a juntos aprendemos y nos cuidamos. En el momento tenemos cerca de 4.000 estudiantes ya en pilotaje, con todos los protocolos y lineamientos, acuerdos con las comunidades, acuerdos con las autoridades locales y siempre opcional para las familias. La familia que considere que su hijo no debe retornar a clases de manera presencial, lo hace, se queda con el modelo Aprendemos Juntos en Casa y también puede optar por la modalidad de educación abierta o educación en casa. Y de vuelta a la escuela, que nuevamente, como decíamos, siempre quedarán las 3 modalidades. Este plan de comunidad educativa está resultando un excelente diálogo y participación porque cada comunidad, cada escuela, sea particular o sea fiscal, realiza su propio plan de continuidad educativa, de alternancia, gestión escolar, gestión curricular y sus necesidades básicas de infraestructura sanitaria.
Y finalmente quisiera decir que hacia dónde queremos ir con estos cambios en la educación. Y consideramos que si en este momento todavía hacemos mucho énfasis en habilidades cognitivas y menos en salud emocional entre estudiantes, docentes y familias, y que tenemos una necesidad creciente de cooperación y transición, queremos consolidar conciencia emocional propia y del otro con empatía, solidaridad y comunicación a través de todos estos cambios que estamos realizando. La resistencia a información a tecnologías que existe y que cada vez debe ser menos, con dispositivos y uso holístico de estos recursos en la escuela, y que existe el reto y desafío de información cada vez más abundante y compleja e incluso tóxica. Un ejemplo de eso lo sabemos todos, creo que en el mundo entero, el fenómeno redes, el tema de la media, como se le llama, el dilema de la media, que es la participación a veces acrítica en redes sin contar con qué consecuencias puede tener y qué tan válido es el mensaje y la información que nosotros participamos y reenviamos. Por lo tanto, urge una alfabetización mediática, ciudadanía digital, pensamiento crítico. Tenemos escasas prácticas para el desarrollo de la atención de estudiantes y docentes y cada vez mayor presión social y retos globales, y por eso trabajamos en atención plena, enfoque, meditación, relajación, autoconocimiento y metacognición. Hay un limitado contacto con la biosfera en escuelas y métodos de enseñanza no diferenciados según necesidades e intereses de estudiantes, y sabemos que el desafío es una crisis multifacética global, local, una necesidad de una civilización sostenible, y por eso queremos ir hacia una inteligencia ecológica y sistémica. Hay experiencias, tareas, test estandarizados y con manejo convencional del tiempo dentro de las escuelas todavía, incluso a nivel digital o virtual, seguimos trasladando el aula presencial a los espacios virtuales, y sabemos que tenemos el desafío de la alta complejidad, por lo tanto buscamos una evaluación en contextos reales, diferenciada, con creatividad e innovación. Y por último, la limitación de estudios independientes basados en intereses personales que predominan en este momento frente a un volátil entorno, y que buscamos entonces aprender y pensar sobre cómo pensamos. Mucha más metacognición, autoevaluación, autonomía y responsabilidad. ¿Qué escuela visibilizamos? ¿Hacia dónde queremos retornar? Queremos retornar a un núcleo de comunidad de aprendizaje colectivo con renovación constante de visión y propósito colectivo, que interactúe permanentemente con la vida familiar, con la arte y expresión cultural, economía y emprendimiento, liderazgo y desarrollo personal, la espiritualidad, salud emocional y física, ecología, sistemas de comidas y nutrición, que haya comunicación permanente con todo tipo de ciudadanía y también intergeneracional, porque estamos en aprendizaje a lo largo de la vida, proyectos ecológicos y artísticos en un ambiente urbano, rural, e innovación permanente. Ese es el tipo de escuela a la que queremos retornar. Eso fundamentalmente, perdón, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Si le parece bien, me gustaría hacerle algunas preguntas, solo un par de ellas. Eh, claro, entiendo que como en otros muchos países, los colegios, institutos, incluso las universidades, pues no estaban suficientemente preparadas para enfrentarse tecnológicamente al trabajo en casa y además de una manera tan abrupta, ¿no? Como han sido en todos los países. Y en ese mismo sentido, pues además las familias más necesitadas pues han tenido menos oportunidades para incorporarse a la normalidad del sistema educativo, pues por no disponer de computadoras, por ejemplo, o de un acceso a Internet suficiente. Se habla mucho de la brecha digital que se ha intensificado entre pues, los que más tienen y las familias más pobres, y de hecho usted misma la ha mencionado en su conferencia. En su opinión, ¿cuál sería la principal prioridad en este sentido y cuál sería la medida eje que se adoptó? Sí, en realidad nosotros muy conscientes de la urgencia de garantizar el derecho a la educación y de evitar el abandono escolar, por ende fortalecer la permanencia escolar, nosotros establecimos como gran medida central el hecho del acompañamiento a todas las familias y estudiantes de una manera integral. Por eso decíamos, conscientes también de nuestra limitación de la conectividad, porque como decíamos, empezamos cuando se declaró la emergencia, que fue de un día para otro, en 24 horas tuvimos que virar
remodelar todo el sistema educativo. En ese momento en el país no existía teleeducación, en ese momento en el país no existía programas educativos por radio, ni por educación, perdón, televisión, y la conectividad estaba a un nivel bastante restringido, cerca del 25% a nivel rural y cerca del 40% a nivel urbano, por lo tanto un promedio, como decía, de un 30 que hemos logrado subir. Por lo tanto, lo que decidimos es el contacto permanente, la conexión de estudiantes, docentes y familias a través de todos los medios. El instrumento común que nos ayudó a alinear muchísimo fue la ficha pedagógica, que como decimos la transmitíamos por todos los medios. Y en ese sentido, también cogimos la conectividad en el sentido de el amplio concepto de conectividad, que es acceder al conocimiento a través de cualquier tecnología. Y con eso incluyo radio, televisión y, por supuesto, las computadoras y los WhatsApp. Sabemos que el WhatsApp ha sido uno de los dispositivos más útiles en este momento, no solo en Ecuador, sino en muchas de las regiones, sobre todo en aquellos países con limitación de conectividad. Pero básicamente el poder transmitir a la sociedad y sobre todo a nuestros docentes, a nuestro magisterio, que la importancia de todo esto era la continuidad educativa, no solamente por los aprendizajes, sino por el apoyo psicosocial, emocional y la protección integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Este sentimiento de estar juntos con la persona en el centro, con contacto, de la manera que fuera, creo que es lo que de alguna manera ha logrado traernos hasta el 8º mes de confinamiento todavía. Y debo decir que sí, nos preocupa mucho el que ya se entienda que el confinamiento es sano hasta un punto, pero después es importante empezar ya a pensar en el retorno, justo para no afectar más, no solo los aprendizajes, el posible abandono escolar, sino también el aspecto psicosocial y emocional. No todos nuestros niños están en entornos deseados. Hay mucho incremento de suicidios, de violencia intradoméstica, de problemas que están afectando a nuestra infancia, porque sabemos que si los adultos están en un estado emocional de tensión, de nerviosismo e incluso de problemas emocionales o de violencia, los niños son profundamente afectados. Y esto está afectando a toda una generación. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un análisis muy integral de la situación, más allá de eso. Y por eso el énfasis nuevamente en el aspecto humano, de la persona como centro. Y una última pregunta. ¿Cree que algunas de estas medidas van a tener después continuidad una vez se reduzca la necesidad de confinamiento? No digo que hayamos vencido completamente a la pandemia, pero por lo menos que sí que haya pues un regreso parcial o total a las aulas. Sí, por completo. Nosotros estamos ya trabajando en la segunda fase, que es el retorno progresivo. Este retorno progresivo es justamente a través de pilotajes y están cerca de 4.000 niños ya en las aulas, con todos los lineamientos de protocolo, autocuidado, con las familias también capacitadas, los docentes capacitados, y vamos evaluando semana a semana la aplicación de estos protocolos, porque lo principal es cuidar la salud, por supuesto. Sin embargo, este es el inicio de no tenemos fecha, pero en algún momento tenemos que regresar y obviamente ese regreso será con todos estos cambios. Será a través de aprendizajes híbridos, con alternancia, parte estudios en la casa, parte estudios en la escuela. Permaneceremos con la teleeducación, con la radio, con los programas educativos y por supuesto también incluso con las fichas pedagógicas. Nosotros impartimos también textos, es decir que los cambios que se han dado y que hemos dado incluso en la flexibilización al generar 3 modalidades que también vienen a quedarse y a priorizar y flexibilizar el currículo, es para quedarse. Y lo que estamos buscando es consolidar estos cambios para que se adapten a la nueva normalidad, pero que definitivamente la educación sea transformada. Estupendo, pues. Muchísimas gracias, señor ministra. De verdad ha sido un verdadero placer tenerle hoy con nosotros, inaugurando este segundo ciclo. De verdad ha sido un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias. Muchas Y, gracias, Vicente, un honor para mí. muchas gracias. Y desde luego, por supuesto, también muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a ir ya finalizando esta sesión, pero por supuesto les espero a todos y a todas en la siguiente conferencia. Un saludo. Hasta luego.